Bueno, en esta mañana vamos a hablar sobre influencias espirituales. Para esto vamos a ir a la base bíblica que está en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Amén, dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. ¿Sí está ahí? Listo, lo vamos a leer todos una vez más. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Y en determinadas épocas o espacios de su vida, un creyente puede darle lugar al diablo. Por eso el apóstol dice: no deis lugar al diablo. La Biblia dice en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y la Biblia aquí nos habla de un mundo espiritual, ¿cierto? Pero nosotros vivimos en un mundo natural que es el que vemos, tocamos, palpamos. Pero este mundo espiritual que nosotros tocamos fue creado del mundo espiritual. Ahora, la Biblia nos enseña del mundo natural y un mundo espiritual y debemos tener sumo equilibrio o cuidado con esto. No todo problema es un demonio ni es el diablo. No toda enfermedad es el diablo. No toda situación difícil que pasamos es el diablo. ¿Por qué? Porque a veces tomamos malas decisiones y toda decisión pues tiene una consecuencia, ¿cierto? Entonces existen enfermedades, situaciones emocionales que requieren atención y acompañamiento, pero tampoco podemos irnos al otro extremo e ignorar que la Biblia habla de tentaciones, de ataques, de opresión e influencia del diablo, de las tinieblas. Por eso necesitamos tener discernimiento de la palabra y una relación cercana con el Espíritu Santo para discernir cuando es una influencia espiritual o cuando es de pronto una mala decisión. En Marcos capítulo 5 encontramos la historia del endemoniado gadareno, que bueno, casi todos creo que la conocemos, y nos presenta aquí a un hombre que era terrible, atormentado por demonios. Y la Biblia no dice que era un demonio, decía que eran legiones de demonios los que atormentaban a este hombre. La Biblia dice que él vivía en sepulcros, que él lo ataban con cadenas, pero él rompía las cadenas. Dice la Biblia que él gritaba, que él se hería con piedras, con muros, y humanamente no había esperanza para él. Pero cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió hacia él, se arrodilló y pidió perdón. Y aquí nos muestra algo poderoso, y es que el diablo, el enemigo, puede atormentar a una persona, puede esclavizar a una persona, puede ejercer una influencia demoníaca y terrible sobre una persona, pero no es soberano sobre ella. Satanás no es Dios. El diablo no tiene más poder que Dios. Amén. Entonces él no es omnipotente y no tiene autoridad absoluta. Y cuando Cristo aparece en la escena de este hombre, que él lo reconoce, es como hay gente que dice: no, es que el diablo me tiene a mí atado 24/7. No, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el diablo no puede mantener a una persona poseída todo el tiempo. Por eso este hombre, en un momento de lucidez, él estaba tan atormentado que él, cuando vio a Jesús, él lo que hizo fue correr desesperado a Jesús, postrarse a sus pies y decirle que tuviera misericordia de él, y Jesús lo hizo libre. Entonces, por eso aquella legión, aunque había atormentado a este hombre durante tanto tiempo, cuando habló Jesús,
a los demonios ellos tuvieron que obedecer. El diablo no está por encima de nosotros. La Biblia dice que Él está bajo nuestros pies, pero a veces le tenemos no, es que de pronto el diablo me hace, no, es que de pronto el diablo, no, el diablo es un pobre diablo, pero a veces se nos olvida eso y le empezamos a temer al diablo. Entonces el Señor le dice que saliera de ese hombre esos espíritus inmundos. Y a veces hay personas tan poseídas por el diablo que pensamos que no hay nada que hacer por ellas, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, para darnos esperanza. Amén. Luego encontramos a este hombre ya sentado, vestido en sus cabales. La Biblia dice que era un hombre que hablaba de Jesús, que predicaba la palabra. Porque Cristo no solo rompe cadenas, Cristo transforma vidas, Cristo cambia vidas. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. Cuando corremos a Cristo, por más de que estemos llenos de influencia, de pecados, de demonios, cuando venimos a Cristo, Cristo nos hace una nueva criatura en Él. Amén. Entonces, después de esto es una persona poseída por demonios porque no conoce a Cristo. Pero un creyente, como todos los que estamos aquí, la Biblia dice: o ignoráis que sois cuerpo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es diferente. Ya el diablo en un creyente, claro que puede traer malos pensamientos, claro que puede traer una influencia, claro que pueden venir las tentaciones. Un creyente puede ser engañado por el diablo, puede ser influenciado. Por eso el apóstol Pablo decía a los creyentes y les dijo: no deis lugar al diablo. Si él lo dijo y nos aconsejó, es porque sabía que tal vez en algunas áreas de nuestra vida nosotros íbamos a darle espacio, terreno, territorio de nuestra vida al diablo. Y son áreas de nuestra vida que no hemos rendido completamente a Cristo. Entonces, ¿el diablo existe? Claro que existe. Pero la pregunta es: ¿yo le he concedido terreno al diablo? Hay partes de mi vida que yo no he rendido completamente a Jesucristo y el diablo las ha aprovechado para él venir y tratar de gobernar. Por eso aquí en Efesios nos dice: airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. Y uno dice: pero qué tan grave puede ser estar enojado. ¿Por qué? Porque miren, el apóstol Pablo conecta directamente el enojo con el pecado. Dice que si yo me enojo, debo controlarme. Puedo airarme, pero no pecar. Pero es que hay gente que se aira tanto, que se pone tan bravo, que se transforma en otra persona. Y dice cosas y hace cosas que no van de acuerdo al pensamiento de Cristo, al conocimiento de Cristo en nosotros. Entonces, yo no estoy diciendo que a veces nos enojemos sea pecado. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción humana. El problema empieza cuando yo empiezo a alimentar ese enojo, a convertirlo en resentimiento, ya que ese enojo no es solo enojo, sino que es resentimiento, es amargura, es la falta de perdón, y empieza a quitarme mi paz y empieza a gobernar partes de mi día, luego parte de mi semana, parte de mi mes, y ya estoy enojado, airado, resentido por una situación que me pasó. La Biblia dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Dice: antes sed benignos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque esas pequeñas cosas que decimos: ay, pero enojo, ira, ¿eso qué tanto me puede llevar o separar de Dios? Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque son pequeñas puertas que abrimos donde empezamos a permitir que el diablo gobierne. Que quítese toda amargura.
Un cristiano cuando viene a los pies de Cristo, si antes era malhumorado, amargado, insoportable, pues tiene que cambiar, porque se tiene que reflejar la vida de Cristo en esa persona. Pero hay gente que dice, ay, la tía, ay, venga, la invito a la iglesia porque usted es tan perdida, pecadora, mundana y mal geniada, y hoy no hay desayuno. Pues dice, no, yo que voy a querer ser como mi tía, yendo a esa iglesia todo el tiempo y es amargada, es resentida, habla mal de todo el mundo. No, por eso la Biblia dice, quítese de nosotros todas esas cosas que no le agradan al Señor, que parecen pequeñas cosas, pero la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Una persona puede tener un gran llamado por parte del Señor, pero si es mal geniada, si es amargada, ¿será que alguien quiere escuchar a una persona así? No. O si aquí en la iglesia es risas y risas, pero en la casa es mal geniado a todo. Por eso la Biblia dice, quítese de ustedes toda gritería, dejen de gritar, porque eso hay casas que parecen batallas campales. Y son pequeñas cosas que van haciendo mella en nosotros. El pecado persistente, la mentira, la amargura, la falta de perdón, el orgullo, la avaricia, la idolatría, el ocultismo, son cosas que nos separan de Dios. Pero también hay cosas que no todo, lo que les decía al inicio, no todo podemos culpar al diablo. La Biblia dice en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es un deseo intenso o desordenado que empuja a una persona a hacer lo que está mal delante de Dios. Por eso en Santiago dice de su propia concupiscencia. Aprovecha también los deseos que están dentro de nosotros. Es el deseo interno de nosotros, pero si lo alimentamos, eso nos va a llevar al pecado. Por ejemplo, alguien puede sentir un deseo muy grande de vengarse de alguien por algo que le hizo, de mentir para salir un problema por el que está atravesando en un momento, de alimentar lo incorrecto, de quedarse con algo que no le pertenece. El deseo empieza adentro, pero se alimenta y lo vamos alimentando y alimentando hasta que pecamos. Por eso Santiago dice, cuando ha concebido, da a luz el pecado y es como una semilla, si la alimenta, crece. Nosotros no podemos alimentar esas pequeñas cosas que nos van a llevar a pecar. Hay cosas que vienen de una tentación externa, pero también hay cosas que nosotros mismos alimentamos. No podemos ignorar que hay batallas espirituales, pero también hay cosas que nosotros por dominio propio no podemos ceder a ellas por malas decisiones. La Biblia dice en Lucas 22:3, hablando de Judas, y dice, y entró Satanás en Judas, pero Judas no comenzó a pecar ese día, que la Biblia dice que entró Satanás en él. Ahí más adelante en Judas 12:6 nos dice que Judas era ladrón y sustraía el dinero de la bolsa. Y a veces hay mucha gente que dice, es que si Jesús estuviera en esta época, si Jesús estuviera en este tiempo, yo no pecaría, sería más fácil, yo caminaría con Jesús, yo escucharía las enseñanzas de Jesús. Pero en la época de Jesús no hizo milagros, no hizo proezas, y también la gente lo rechazó. Y Judas caminó con Jesús. Judas hacía parte de los 12 de Jesús.
comía con Jesús, se sentaba a la mesa con Jesús. Jesús todo el tiempo les enseñaba, les decía a través de algo que pasaba, a través de una parábola. Jesús todo el tiempo les estaba enseñando, estaba con el maestro, y aún así empezó a dejarse contaminar, empezó a pecar. Y no fue de un día para otro. Él ya llevaba tiempo negociando con el pecado. La caída visible comenzó mucho antes en el corazón. Primero tomó algo que no le pertenecía, luego volvió a hacerlo. La primera vez tal vez se arrepintió y dijo: Señor, sí, no, ahora. Ya después se le volvió costumbre y lo siguió haciendo hasta el punto de traicionar a Jesús. Iglesia, nadie cae de repente, nadie cae de la noche a la mañana. Antes de una gran caída, generalmente existieron pequeñas cosas que nunca se corrigieron. Por eso no podemos darle lugar al diablo, como dice la palabra. Es que estoy casado, pero es mi amiga y es una charla inofensiva, y sí. ¿Y por qué se esconde para chatear? ¿Le estamos dando lugar al diablo? Es que es la última vez que me emborracho, y en una última vez que se emborracho, ¿cuántos se han matado? Y es que es la última vez que robo porque tengo una necesidad muy grande. Por eso el apóstol dice: no den lugar al diablo, no den lugar a Satanás. ¿Cuántas familias destruidas porque es que yo lo controlo, porque es que yo lo dejo, porque esto no es el gran pecado, porque es que esto no es tan grave? Y tratamos de trabajarnos psicológicamente a nosotros mismos y decir: pero hay gente que comete pecados más graves, hay gente que peca más seguido, yo no. Y empezamos a escudarnos o a excusarnos de los pecados que estamos cometiendo, porque las pequeñas cosas que hoy toleras, mañana pueden intentar gobernarte, gobernar tu vida. Por eso debemos cerrarle toda puerta al enemigo. Ahora, tampoco todo consejo viene de parte del Señor. Un día Pedro estaba hablando con Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro acababa de recibir una revelación por parte de Dios, pero unos versículos más adelante, Pedro le dice al Señor, cuando Jesús anuncia que debe ir a la cruz, Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto de ninguna manera te acontezca. ¿Cómo vas a ir a padecer a la cruz del Calvario? Y parecía aparentemente un consejo de preocupación. ¿Cómo lo vas a hacer? Y el Señor le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro no estaba poseído, pero se estaba dejando influenciar por el diablo. Por eso le dijo el Señor: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque aparentemente lo que él estaba diciendo era no lo hagas, vas a sufrir, ¿cierto? Era algo que iba contrario a la voluntad de Dios, porque era necesario que Jesús padeciera en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Eso es como cuando tú tienes una responsabilidad, y el ejemplo puede ser acá en la iglesia, y llega preciso una visita. No llame que se enfermó, que no. Es un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un compromiso. Porque cuando vienes para la iglesia y otra persona te dice: no, mejor no vayas. Uno no necesita ser, mejor dicho, el más estudiado o tener la mayor unción para decir. Eso va en contra del pensamiento de Cristo. La Biblia dice: no dejando de congregarnos.
Así que no todo consejo, por bonito que suene, viene de parte del Señor. Hay personas que nos aman y pueden aconsejarnos, pero tal vez desde su experiencia, desde su miedo, no conocen a Cristo. Entonces, ¿qué consejo pueden darnos? La Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Todo consejo que recibamos tiene que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Y debemos preguntarnos: ¿esto me acerca al Señor? ¿Esto le agrada al Señor? ¿O simplemente me hace sentir cómodo? En Hechos capítulo 5 relata la historia de Ananías y Zafira, y ellos eran una pareja que vendieron una propiedad. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo de Dios? El problema no era cuánto dinero ellos entregaron, porque era su propiedad y ellos podían decidir cuánto dinero dar. El problema fue la mentira y que querían aparentar que querían entregar todo lo que ellos tenían. Querían aparentar que eran más buenos, que eran mejores, que eran más espirituales que los demás. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que llena nuestro corazón termina saliendo en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No basta con que vengamos a la iglesia, no basta con servir, con estar cerca de gente de Dios. Judas estuvo con Jesús. Pedro recibió una revelación, pero todos tenían que cuidar su corazón. La Biblia dice en 2 Corintios 1:4, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Cuando un pensamiento llega a mi mente y yo sé que eso no se alinea con el pensamiento de Dios, la Biblia dice que yo lo debo llevar cautivo a la cruz del Calvario, a los pies de Cristo. Señor, esto no te agrada. Señor, esto no es tuyo. Señor, esto no te pertenece, Dios. Yo llevo este pensamiento a ti, Señor. Así llevamos los pensamientos cautivos a Cristo. Pero cuando un pensamiento llega y hoy lo piensas, un pensamiento malo, y mañana piensas otra vez en eso y lo repites y lo alimentas hasta que tú te crees ese pensamiento y luego empiezas a vivir de acuerdo a ese pensamiento. Los pensamientos pueden venir de Satanás por influencias, pero también pueden venir por temores, por experiencias, por un deseo, por una tentación. Pero el problema realmente es cuando tú lo alimentas, cuando le abres la puerta, cuando lo sientas en tu mesa y cuando lo empiezas a alimentar. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, porque es que el diablo no llega con un pensamiento de: ya vaya, acuéstese con otra mujer. No, empieza mostrándole otra, que mire tan linda, que mire tan bonita, porque el diablo es un mentiroso, es un engañador, y él se mete sutilmente para que nosotros empecemos a pecar y decir: no, pero esto no es como tan malo. Por eso la Biblia nos lleva a pensar en cosas buenas. ¿Sabes por qué? Porque la mente nunca está desocupada. Si hay un pensamiento que se va de tu mente, rápidamente otro pensamiento quiere llegar a ocupar el lugar de ese que ya se fue. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No podemos impedir que un pensamiento llegue a nuestra vida.
a nuestra mente porque va a llegar. Pero ¿qué decido pensar? Pero sí puedo decidir si lo hago pasar o no. Y hay unas señales que nos muestran a nosotros cuando una influencia está ganando terreno en nuestras vidas. Y esto no es para señalar, ay no, si este hermanito yo creo que se está dejando gobernar por el diablo. La Biblia dice que los primeros que nos debemos examinar somos nosotros a nosotros mismos, antes de mirar a los demás. La primera señal es que la conciencia empieza a endurecerse. La Biblia dice en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo que antes me producía convicción de pecado, ahora lo justifico. Ahora digo, pero no es tan grave, pero yo creo que lo puedo volver a hacer. El Señor sabe que somos así. Igual somos salvos, es por gracia. Y empezamos a justificar nuestro pecado. Todo el mundo lo hace. Es que son muy religiosos. Es que ya cambiaron las cosas. Es que lo que antes era pecado ya no es pecado. El pecado es el mismo. Así como Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, el pecado de hace tantísimos años es el mismo pecado hoy. El que roba es ladrón, el adúltero es adúltero. Eso no cambia. Pero a veces queremos justificar el pecado. No es para tanto lo que estoy haciendo. La Biblia dice en Hebreos 13:13 que podemos endurecernos por el engaño del pecado. Cuando Natán confrontó a David porque estaba pecando, él se arrepintió y lloró y dijo: yo pequé contra Jehová. Pero cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, él comenzó a culpar al pueblo. Siempre una señal de madurez espiritual es que cuando estamos metiendo la pata, lo reconocemos y no culpamos, es que en mi casa, es que en mi papá, es que no. Sí, yo pequé delante del Señor. Pero cuando no hay madurez espiritual, buscamos quién fue el culpable, a quién echarle la culpa. Y es lo primero que tenemos que hacer: ir delante del Señor, ir al trono de la gracia y decirle: sí, Señor, yo he pecado, me he equivocado y hoy pido perdón delante de ti. Señor, necesito corregir las cosas que no se alinean a tu pensamiento, Señor. Cuando en 1 de Samuel 18:7 las mujeres empezaron a cantar: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Saúl empezó a llenarse de celos, empezó a llenarse de rencor, empezó a llenarse de envidia, y todo eso se convirtió en odio, y él dejó de vivir por hacerle daño a David, por perseguir a David. ¿Cuántas veces por una envidia, por una raíz de amargura, dejamos de vivir, dejamos de disfrutar las bendiciones del Señor porque es que el que me hizo daño le está yendo mejor? Y empezamos a dejar que el diablo gobierne esas áreas de nuestras vidas. Y todo comienza a ser alimentado por un pequeño pensamiento. ¿Cuántas familias andan en guerra de hace 20, 30, 40 años porque es que el tatarabuelo le dejó la herencia a este y no a este? Y a hoy siguen creciendo, y creció una raíz de amargura que cayó sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, por una bobada, por una tontería. Debemos tener cuidado cuando empezamos a no alegrarnos porque a otra persona le está yendo bien. Cuando la bendición de otro, en lugar de alegrarme, empieza a molestarme. La Biblia dice que donde hay celos hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. A mí me parece muy fuerte este versículo. O
O sea, donde hay celos, hay todo lo malo. Lo peor que ustedes se puedan, porque dice toda obra perversa. Hay perturbación. Donde hay perturbación no hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad, no hay armonía. Lo tercero son pecados repetitivos. Hoy pequé, medio me arrepentí, mañana ya no me arrepentí, y ya luego ese pecado que repito constantemente ya se volvió normal para mí. Todos podemos ser tentados. Es más, todos somos tentados constantemente. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se queda quieto. A veces nosotros dejamos de orar, de leer la palabra, de buscar la presencia del Señor, pero el diablo no. La Biblia dice que él anda mirando a ver por dónde nos hace caer, por dónde fallamos, por dónde nos hace alejar de Jesús. Y él está pendiente de nosotros, los creyentes que estamos aquí. ¿Ustedes creen que el diablo le va a gastar tiempo al que ya está en una cantina, al que ya está metido en las drogas, al que ya está haciendo, no está proveyendo para su casa porque se gasta? No, él dice: ese ya está perdido. Yo necesito es atrapar a los creyentes, a los que están aquí. La Biblia dice: el que esté de pie, mire que no caiga. Porque a veces decimos: no, es que a mí el diablo busca la manera, y nos va a buscar todo el tiempo la manera de alejarnos de Dios, de alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Porque hay una diferencia entre caer y luchar por levantarse y acomodarse al pecado. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado se vuelve esclavo de su pecado. En 2 de Corintios 7:10 dice: la tristeza que es según Dios produce en mí arrepentimiento para salvación, pero la tristeza en el mundo produce muerte. Cuando yo me arrepiento delante del Señor, voy y le digo: Señor, perdóname, pequé, hice mal, necesito que me perdones, quiero cambiar. Pero cuando no es un arrepentimiento genuino ni verdadero, empezamos: yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, yo no sé para qué vine a este mundo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genuino delante del Señor en mí produce transformación, como le pasó al endemoniado gadareno. En cambio, la otra, que no es un arrepentimiento verdadero, produce en mí condenación. Arrepentirse no es solo llorar, porque hay gente que dice que se arrepintió y llora y llora y llora, y al otro día están las mismas. El arrepentimiento tiene que venir con una actitud de cambio, con una actitud de rendir mi vida al Señor, de yo entregarle todas las áreas de mi vida a Jesús. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Ahora, yo sé que reconocer un pecado no es fácil. Claro, eso no es fácil. Pero la Biblia dice que yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice la palabra. Y es mejor arrepentirnos, porque la Biblia dice que si yo no me arrepiento, no voy a prosperar. Entonces ni siquiera necesito confesar mi pecado, voy a empezar para atrás, mal. Entonces lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestros pecados delante del Señor. En Hebreos 12:15, la otra señal es amargura y falta de perdón. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Una pequeña raíz de amargura o una raíz empieza muy pequeña y es escondida, nadie la ve. Pero en el espacio que tenga va a crecer y va a crecer grandemente. Y a veces dejamos llenar nuestra vida de pequeñas cosas que no se alinean al conocimiento de Cristo, que no le agradan al Señor. Y dejamos, y esa raíz empieza a expandirse. Las heridas a veces que la gente causa son pequeñas raíces que se esconden en un lugar que nadie ve, pero se empiezan a extender. Cuánto daño en las familias. Mira, es que su papá me hizo eso, ese borracho, ese malo, ese no sé qué, o es que su tío, o es que su tío. Pequeñas raíces de amargura. Las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Nuestra familia es un gran viñedo y es lo que más debemos guardar y proteger. Por eso el pastor decía, para nosotros nuestra familia es un tesoro. Pero ¿cuántas familias se distancian por unas bobadas? Y se pelean y se amenazan. ¿Por qué? Por una pequeña raíz de amargura que dejaron crecer en sus corazones y afectaron a los hijos, al primo y se divide la familia. ¿Cuántos con esto y cuántos con aquel? Y eso es lo que el diablo quiere que le cedamos, ese territorio, ese espacio. El diablo lo que más quiere destruir son las familias. Porque el plan perfecto de Dios es la familia. Tenemos que perdonar. La Biblia dice que tenemos que orar, que bendecir a los que nos maldicen, que perdonar a los que nos hicieron daño. Que no es fácil, no, yo no les estoy diciendo que sea fácil, pero tenemos que perdonar a las personas así como Cristo también nos perdonó a nosotros, dice la palabra. Y hay gente que le encanta el versículo de Romanos 12:19, donde dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sí, la venganza es del Señor, pero a veces nos enfocamos más: Señor, véngate por mí, Señor, venga. No, el Señor a cada persona en su tiempo. El Señor sabe cómo lo va a hacer. Que Él pelea por nosotros, claro que sí. Que Él nunca nos va a desamparar, claro que sí. Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, claro que sí. Nuestras manos, nuestras vidas están en las preciosas manos del Señor. José, sus hermanos lo vendieron, lo ultrajaron, le quitaron la túnica de colores que su papá lo había hecho, y cuando él se los encontró, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Cuánta gente se mata pensando a ver cómo nos hace daño, a ver cómo nos destruye, a ver cómo nos acaba? Y Dios cambia todo, y todo lo que planearon para destruirnos, Dios lo utiliza para bendecirnos. ¿Por qué? Porque así es Dios. Tampoco José determinó que lo que le hicieron sus hermanos gobernara el resto de su vida. Él siguió caminando, y por todas las que le tocó pasar, uno diría: yo creo que cuando se los encuentre, dígales hasta. Pero no, les dijo como: vengan, gracias. El Señor tenía un propósito con todo esto. La otra cosa es que resistencia constante a la corrección. La Biblia dice: vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Hay personas que siempre alguien les dice: hermano, está mal, hermano, oremos, el Señor lo perdona, pero trate de ser fuerte. Tenga dominio propio, llénese de las armas del Señor, la oración, la palabra. Pero siempre caen y la misma excusa: es que el diablo me llevó, es que el diablo me hizo. Eso me acuerda a mi hermano David cuando era pequeñito. Él ya contaba el testimonio, así que yo lo puedo contar, no es de chisme.
que él, una época que le gustaba jugar maquinitas, esas maquinitas de hace, imagínense cuántos años. Y entonces la primera vez mi mamá, ¿usted por qué? No mami, es que eso es el diablo. Y entonces, bueno, vamos a orar. El diablo, Señor, mira, quítale esta maña porque eso no te gusta a ti, Señor, que se gaste las monedas. Bueno, después la segunda vez, otra vez, mami, es que es el diablo otra vez. Mi mamá, bueno, el diablo, no diablo, pero ahora sí le voy a pegar y lo voy a castigar. Porque claro, es que todo se lo atribuimos al diablo. Es que el diablo fue el que me hizo, es que el diablo. Y hay gente que, y gracias al Señor, porque la corrección sí que es importante, ¿cierto? Y bueno, se le quitó esa maña. Pero hay gente que siempre culpa a otros, siempre la culpa es del diablo, de los demonios, del vecino, del que vive arriba, del que vive abajo. Pero nunca dicen, oiga, sí fui yo la embarré, yo pequé delante del Señor. La Biblia dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Lo otro es cuando perdemos el deseo por la presencia del Señor. Hay personas en Apocalipsis 2:4 les dice a la iglesia, les dice, has perdido, has dejado tu primer amor. Y a veces nosotros tenemos tiempo para todo, para viajar, para hacer negocios, para trabajar, para ir, para venir, para ver series de Netflix, para ir a cine, pero cuando se trata de la iglesia, no hay tiempo. No toda persona cansada, desanimada, está bajo una influencia espiritual. Elías llegó a un momento de su vida donde se tuvo que apartar. El Señor lo dejó dormir, luego lo alimentó, lo fortaleció y luego trató con su corazón. Y hay momentos que necesitamos apartarnos, pedir ayuda, que alguien ore por nosotros. Pero tenemos que examinarnos cuando tenemos ánimo para todo, menos para Dios. No tenemos ánimo para ir a la iglesia, para congregarnos, para orar, para leer la palabra del Señor, porque ahí sí estoy tan desanimado. Y uno los ve jugando fútbol, en cine, y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios no te muestra que te enfriaste para condenarte. A veces el Señor nos habla y nos dice, ya lleva 2 domingos sin ir a la iglesia. ¿Hace cuánto que no ayuna? ¿Hace cuánto que no lee la palabra? ¿Hace cuánto que no tenemos una conversación cercana? Y Él no lo hace para condenarnos o para hacernos sentir mal. No, Él lo hace porque Él quiere atraernos con sus brazos de amor. Amén. La Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En tu vida crece aquello que alimentas. Si alimentas el resentimiento, va a crecer amargura. Si alimentas la comparación, es que porque a este le va mejor y porque a mí no, pues va a crecer una raíz de envidia. Si alimentas la impureza, va a crecer la tentación. Pero si nos alimentamos con la palabra del Señor, lo que va a crecer en nosotros son los frutos del Espíritu. Amén. Por eso debemos llenarnos con la palabra, con la oración. Decirle, Señor, tu palabra dice que en mi debilidad tú me haces fuerte, y correr de la tentación. Si a veces somos débiles en algunas áreas de nuestras vidas, nosotros tenemos que pedir ayuda a nuestros líderes, a nuestros pastores, entrar en ayuno, entrar en oración. No puedes decir, Señor, sana mi matrimonio, si estás alimentando conversaciones con personas que te van a llevar a que tu matrimonio se desbarate y se destruya. Sí, déjelo porque ese sí, y déjela porque se engordó, y no, en serio. Y decimos sí, y ya estamos medio contentos y tuvimos una mala conversación con alguien y otra vez llegamos a lo mismo. Es que mi amiga tiene razón. No, su amiga no tiene razón de nada. El que tiene la razón es el Señor y la palabra del Señor.
Por eso nuestro mayor consejero debe ser Dios, debe ser la palabra del Señor. Es entrar en intimidad con el Señor y decirle: Señor, guíame, Señor, muéstrame, Señor, aconséjame. Amén. Y ya termino con esto, dijo el pastor. Ya para terminar, 2 horas después. La Biblia dice: arrepentidos y convertidos de sus malos caminos. Antes de yo decirle: Satanás, estás vencido, estás bajo mis pies, yo debo reconocer y entregar toda mi vida delante del Señor. Debemos llamar las cosas por su nombre. Yo no les estoy diciendo: aquí vengan y voy a pasar y me van a decir sus pecados. No. Pero usted en su habitación, en el lugar secreto, dígale: sí, Señor, yo mentí. Sí, Señor, yo hablé mal de la hermana. Sí, Señor, yo calumnié. Sí, Señor, yo no debía haber tratado mal a mi esposo. Sí, Señor, yo mentí. No fui a la iglesia y dije que estaba enfermo. Señor, yo pido perdón delante de ti. Sí, Señor, yo tomé lo que no me pertenecía. Señor, yo pido perdón delante de ti. ¿Cómo para contarle un chisme a una amiga o a una persona? Eso sí le detallamos todo. Pero cuando es delante del Señor: ay, Señor, tú ya conoces mis pecados. Claro, Él los conoce, pero Él quiere escucharlo de nuestras bocas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero es someterme a Dios, ¿cierto? Resisto al diablo y él huye de mí, ¿cierto? Pero lo primero que yo tengo que hacer es someter, entregar, rendir toda mi vida a los pies de Cristo. Luego de eso sí puedo reprender a Satanás, porque ya no le dejé un espacio por donde meterse. ¿Y él qué tiene que hacer con la palabra? Pues huir de mí, huir de mi casa, huir de mi negocio, huir de mi emprendimiento, huir de mi familia, huir de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, de mi cuerpo. Cuando yo tomo autoridad en Cristo. Y la autoridad en Cristo no depende solamente de gritar, sino que se sostiene con una vida totalmente rendida a Dios. Y para esto debemos estar llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que nosotros debemos renovar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo la renovamos? Por medio de la palabra del Señor. Hay que llenar los espacios que están desocupados con oración, con palabra, con adoración, con comunión con el Señor. A veces el diablo quiere meter mentiras en nuestra mente y decir: es que ustedes están solos. Y la Biblia me muestra y me dice que el Señor dice: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuando alguien te dice: pero su Dios lo abandonó, la Biblia dice: no te dejaré ni te abandonaré. Cuando llega el diablo con pensamientos: pero usted es un pecador, usted la volvió a embarrar, usted para qué va a esa iglesia. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Así que no hay ninguna condenación para nosotros, porque nuestras vidas están guardadas y seguras en Cristo. Cuando venga la tentación, la Biblia dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que el diablo no puede ni es más fuerte que nosotros. La palabra nos fortalece para reconocer aquello que viene de Dios. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?